Muy buenos días. Ok, está bien, Génesis, no hay problema. Suele suceder, ¿verdad? Como les he dicho en otras ocasiones, la mayoría de veces es un poco inestable el internet en las casas, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, Génesis. Igual si se llega a incorporar en algún minuto y se pierde la sintonía, con mucho gusto nos puede decir, ¿verdad? Para repetir. Muy buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Dormido. Buenos días a todos. Bueno, hoy la vamos a despertar, Inge, con los ejercicios que traemos. Ya estamos listos. Ok, bien. Me indican si pueden ver en este tamaño este ejercicio con el que vamos a comenzar. Ok, estos libros, bueno, estos ejercicios son tomados del libro de Giancoli, del capítulo 5 y del capítulo 6. Son ejercicios muy interesantes que espero les ayude. ¿Han visto los videos? Ok, muy bien. Entonces vamos a sentir más sencillo estos ejercicios. Igual, para aquellos que no los han visto, tienen que estar más pendientes. Comenzaremos con este problema 33. Dice la figura 437, que es la de acá, muestra dos cubetas de pintura de 3,2 kilogramos cada una, que cuelgan unidas mediante dos cuerdas ligeras. A. Si las cubetas están en reposo, ¿cuál es la tensión en cada cuerda? Y B, si las dos cubetas son jaladas hacia arriba por la cuerda superior con una aceleración de 1,25 metros por segundo cuadrado, calcule la tensión en cada cuerda. Para comenzar este ejercicio, lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre para cada cubeta. En el literal A plantea que el sistema está en reposo. Bien, vamos a comenzar analizando esta cubeta de acá. A esta cubeta, permítanme un segundo. Ahí sí. A esta cubeta de acá la vamos a llamar 1 y a esta 2. Bien, ahora vamos a identificar las fuerzas que están presentes. En esta cubeta de acá tiene una tensión, ¿verdad? Así que va a experimentar lo que vamos a llamar una tensión 1. Tiene una masa, muy buenos días, Kenia. Va a estar presente muy bien el peso. Vamos a comenzar con esta cubeta de acá. Como dice que el sistema está en reposo, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivas, este es el literal A, y esto va a ser igual a ¿cuánto? No, la sumatoria de fuerzas en Y para la primera cubeta es igual a cero. La fuerza neta que actúa en esta cubeta de acá es igual a cero. Ahora vamos a identificar qué fuerzas están presentes. Como hemos dicho que hacia arriba son las positivas, sería tensión 1 menos el peso de la cubeta 1 va a ser igual a cero. Despejando me queda que la tensión 1 es igual al peso 1. Y como me decían por ahí, ¿verdad? Peso es igual a la masa de la cubeta 1 por la gravedad. Y en el problema, en el literal A, se plantea de que están en reposo y que la masa de cada cubeta es de 3,2 kilogramos. Así que sustituimos y aquí sería 3,2 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto les da esta operación?
Ok, muchas gracias. Sería 31.36 Newton, ¿verdad? Muy bien. Bien. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para la segunda cubeta. Siempre vamos a tomar que hacia arriba es positivo y va a ser igual a 0. Bien, analicemos. En esta cubeta, lo voy a poner de otro color para que no nos confundamos, está presente una tensión 1. Bueno, aquí le vamos a llamar tensión 2. Está presente la tensión 2, que es ejercida por esta cuerda. ¿Qué otras fuerzas pueden identificar que están presentes? Voy a borrar esta de acá porque es la que estamos analizando. Muy bien, así es, Carla. Ahora, esta cubeta de acá experimenta la tensión 1, pero es hacia abajo. ¿Habrá alguna otra fuerza? ¿O solamente? Ya identificamos la tensión 2 que le ejerce esta cuerda. Imagínense que ustedes fueran la cubeta, ¿verdad? Sentirían este jalón hacia arriba por esta cuerda y este jalón, por decirlo así, hacia abajo por esta cubeta. Hay otra fuerza presente que no se nos tiene que olvidar. Así es. Ajá, sí, entre esas cuerdas es la fuerza de contacto, el peso, ¿verdad? El peso de esta cubeta 2. Esta tensión, por eso he traído este ejercicio, porque a veces es lo que cuesta identificar. Es cierto, se está ejerciendo esta tensión 1, pero que es efecto o resultado de esta cubeta 1, pero esta cubeta 2 tiene su propio peso. Así que aquí lo voy a poner aparte para que lo vean. Aquí también está el peso 2, así como decían, ¿verdad? Así que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivos. Hacia arriba solo está la tensión 2. Así que me quedaría tensión 2 menos tensión 1 menos peso 2 igual a 0. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos planteado? Ok, bien. Como ya tenemos tensión 1, el peso 2 es súper sencillo, ¿verdad? Porque es la masa por la gravedad. Vamos a despejar la tensión 2. Y me queda que la tensión 2 es la tensión 1 más el peso 2. La tensión 1 ya la tenemos, que es justo la que acabamos de encontrar, que es de 31.36 newton. Sería 31.36 newton más el peso, que en este caso nos dice que las cubetas son iguales. Así que me quedaría nuevamente, ¿verdad? 3.2 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Si hacen esta operación, le va a dar este mismo valor, ¿verdad? Porque era lo que teníamos acá. Así que sería como sumarlo. 31.36 newton. ¿Cuánto les da esto? Ok, muy bien. 62.72 newton.
Excelente. Vale, ahora vamos con el literal B. Aquí ya contestamos el literal A, que era la tensión 1 y la tensión 2 cuando el sistema está en reposo. Dice el literal B, si las dos cubetas son jaladas hacia arriba por la cuerda superior, o sea, por esta cuerda de acá, con una aceleración de 1.25 metros por segundo cuadrado, calcule la tensión en cada cuerda. Bien, este va a ser un sistema, ¿verdad? Que todo el sistema se va a mover a una aceleración de 1.25 metros por segundo cuadrado. Entonces vamos a plantear las mismas ecuaciones con la diferencia que aquí va a estar presente la segunda ley. Se vuelve a cumplir lo mismo, ¿verdad? Que sobre la cubeta 1 está la tensión 1 y el peso, que era lo que teníamos acá. Solo que ahora la sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Vuelve a plantearse lo mismo, tensión 1 menos peso 1 igual a masa 1 por aceleración. Despejamos y tenemos que la tensión 1 es masa 1 por aceleración más el peso 1. La masa 1 es de 3.2 kilogramos por la aceleración que dice el problema que es de 1.25 metros por segundo cuadrado. Más el peso 1, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que era este de acá, 31.36. ¿Cuánto les da esta operación? Vamos a ver, 3.2 por 1.25 me da 4. 4 newtons más 31.36 newton. Sería que tensión 1 es igual al valor que daba William, pero en newtons, ¿verdad? Ajá, así como lo da Carmen, 35.36 newton. ¿Ok? Esta es la tensión 1. Ah, porque es el peso. Como es la misma cubeta, era lo que habíamos hecho acá. 3.2 aquí para simplificar. Aquí tuvimos que haber puesto la masa 1 o la masa de la cubeta 1 por la gravedad. Así que sería 3.2 kilogramos por 9.8, da 31.36. Por eso solo me traje este valor. No sé si estamos bien, Carla. Ok. Vaya, ya calculamos la tensión 1. Ahora volvemos a hacer el mismo análisis. En esta cubeta está presente la tensión 2, la tensión 1 hacia abajo y el peso. Eso del peso que no se les olvide, ¿verdad? Solo que ahora la sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Decíamos que estaba la tensión 2 menos la tensión 1 menos el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración. Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, lo voy a hacer un poquito más para acá. Dependiendo de la configuración, Carla. En este caso, lo voy a poner acá de nuevo para que no lo perdamos. Se cumplió eso, ¿verdad? Porque las únicas dos fuerzas que estaban actuando era la tensión y el peso y el sistema estaba en equilibrio. Pero dependen cómo esté. Por ejemplo, este de acá ya no se cumple eso, que la tensión 2 es igual al peso 2, porque ya están otras fuerzas. Por eso es importante hacer el diagrama de cuerpo libre para identificar qué fuerzas. Si solo estuviera presente la tensión 1 y el peso 1 y el sistema está en reposo, sí podemos plantear eso, ¿verdad? Que la tensión 1 es igual al peso. Pero cuando ya el sistema se está moviendo, imagínense que usted está en una segunda planta y está subiendo
las cubetas con pintura, desde el momento que lleva una aceleración, como vimos acá, ya no se cumple eso que la tensión 1 es igual al peso 1, sino que es la tensión 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más el peso. Entonces depende en cómo esté el sistema. No sé si logré contestar la pregunta. Ok. Aquí despejamos la tensión 2. Va a ser igual a la masa 2 por la aceleración más la tensión 1 más W2. Masa 2 es 3.2 kilogramos por la aceleración, que es 1.25 metros por segundo cuadrado, más la tensión 1, que ahora es esta nueva tensión 1, que vale 35.36 newton. Más, si quieren, hoy hagámoslo aquí para explicar más detallado lo que le decía Carla. Si hacemos 3.2 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado, tensión 2, ¿cuánto les da esta parte de acá? 4, ¿verdad? Que era lo que nos había dado anteriormente. 4 newtons más 35.36 newton más este valor de acá nos faltaría, William. No sé si ya se lo agregó. 3.2 por 9.8 era lo que ya teníamos, que era 31.36 newton. ¿Cuánto les da hoy todo? Este de acá a 4, ese valor solo lo bajamos, esta operación de acá. Ok, 70.72 newton. Excelente. Bien, ese era el objetivo de este ejercicio, ¿verdad? Analizar cómo cambia, ¿verdad? Las tensiones en este caso, dependiendo de si el sistema está en reposo o si se está moviendo. Y quizás lo que más me llamó la atención de este ejercicio es de que uno a veces solo se centra en pensar que está esta tensión 1 y pensamos que ahí está todo, ¿verdad? Pero no, está esta tensión y aparte está otra fuerza externa que ahí solo aclarando, ¿verdad? Que el peso o las fuerzas gravitatorias son un tipo de fuerza a distancia. En este caso sería el peso de esta cubeta. Esta tensión 1 va a ser igual a esta tensión 1 que teníamos acá por la tercera ley de Newton. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Claro que sí, Carla. Si gustan, tomen captura en esta parte y después les pongo el literal B. Ahora, esta de acá. ¿En dónde, William? Sí, claro que sí. Hicimos el diagrama de cuerpo libre en cada cubeta. O sea, realmente es lo mismo el diagrama de cuerpo libre, pero si gustan podemos ponerlo acá, que era representar aquí porque el análisis es bastante sencillo, pero sí se puede poner, quizás lo voy a hacer aquí para que lo vean. Es lo mismo. Ah, sí, ajá. Solo lo estábamos haciendo en el eje Y. Sí, efectivamente. No es necesario hacerlo en el eje X porque no están actuando fuerzas en el eje X. Pero sí, no sé si por ahí andaba la pregunta. Igual lo voy a terminar de hacer acá para que lo vean, que quizás este es el más interesante.
Aquí está la tensión 2. Como les decía, voy a poner de ese lado. Está la tensión 1 y a la misma vez está el peso 2. Y el mismo es para este. Todo el análisis, como decía William, lo hicimos en el eje Y. Ok, vamos a pasar a otro problemita. Este problemita de acá es un clásico que no falta en ninguna evaluación, un ejercicio parecido a este. Así que yo les voy a pedir que me pongan muchísima atención en este ejercicio. Si hay dudas, no tengan miedo en detenerme por una duda muy sencilla que sea. Usted dígame, por favor, repita, no hay problema. Este ejercicio tienen varios en los videos, en YouTube van a encontrar un montón. La idea es que lo hagamos aquí en vivo y que resolvamos todas las dudas posibles. Ustedes al salir de esta clase, este tipo de problemas lo tienen que resolver porque este problema es la base para los otros problemas que vamos a estar viendo. Es un clásico inclinado, así que no tengan miedo de detenerme. Si quiere, active el micrófono y dígame, repite esta parte o no entendí. Este problema no es el objetivo que avancemos y hagamos un montón, sino que se comprenda. Así que mucha atención, por favor, en el desarrollo de este ejercicio. Es el número 48 del capítulo 4, siempre de Giancoli, por si los quieren revisar después. Dice, el bloque que se muestra en la figura 4-43 tiene una masa M de 7 kilogramos. Aquí está la cajita, ¿verdad? Y se encuentra sobre un plano fijo liso sin fricción, inclinado a un ángulo de 22 grados con respecto a la horizontal. A. Determine la aceleración del bloque conforme éste se desliza por el plano. Y B. Si el bloque parte del reposo a 12 metros arriba en el plano desde su base, ¿cuál será la rapidez del bloque cuando el bloque llegue al fondo del plano inclinado? Bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis de fuerzas que están involucradas y lo primero, identificar hacia dónde se mueve el objeto. Nos dice aquí claramente que parte del reposo, aquí, y comienza a ganar velocidad. Ese cambio de velocidad, lo que nos está diciendo que el objeto se está moviendo con una aceleración, y lo vamos a poner por acá. La aceleración la pongo afuera del diagrama de cuerpo libre, por decirlo así, porque solo me está indicando, o solo es una guía, podríamos decirlo también, hacia dónde se está moviendo. Bien, ahora vamos a identificar las fuerzas que están presentes. ¿Qué fuerzas están presentes en esta caja? La normal, la fuerza normal, muy bien. La aceleración, William, no es una fuerza. El peso, muy bien. Bueno, vamos a comenzar poniendo la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, no importa que la superficie esté inclinada. Aquí les da una guía este problema que es introductorio, en donde va a ir el eje X, si se fijan es paralelo al plano inclinado, y el eje Y, que es perpendicular a la superficie. Lo que yo les recomiendo es una magnitud vectorial, pero aquí, ¿cómo se llama? Este sistema es diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre se colocan las fuerzas que están actuando. La aceleración realmente no es parte del diagrama de cuerpo libre o no se colocan en los ejes. Por eso lo he puesto afuera, William, porque es solo una guía para mí hacia dónde se está moviendo. En el diagrama de cuerpo libre solo se ponen las fuerzas. Muy bien, aquí preguntaba Miguel, ¿verdad? Que la fuerza fricción. En este problema, la palabra clave es que dice un plano fijo, liso, sin fricción. No va a estar actuando la fuerza fricción. Pero muy buena pregunta, Miguel. Bien, ya identificamos
la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie. Yo les aconsejo que sea la primera que ustedes pongan, la fuerza normal, porque a la misma vez que ustedes las coloquen, les va a dar la guía en dónde va el eje Y. En este caso ya se lo ponen, ¿verdad? Bien. Solo lo voy a remarcar, aunque ya está ahí, para que no nos perdamos. Aquí va el eje X. Un posible movimiento hacia abajo, o sea, Fx. Que vamos a hacer el análisis de fuerzas en el eje X. No sé si por ahí anda la pregunta, Carmen. Sí, ¿verdad? Porque ahí es donde se está moviendo. Muy buena observación. No sé si por ahí andaba la pregunta. Ok, sí, así es. Muy bien. De hecho, era una de las preguntas que les iba a hacer. Vaya, el peso, que era la otra fuerza que me decían, es correcto, ¿verdad? El peso, eso es importante, siempre va hacia abajo. Así que nos quedaría acá. Ese sería el peso que vamos a llamar W. Este ángulo de acá les dice que es de 22. Así que este ángulo de acá es de 22. Les hago una pregunta. ¿Se comprende que este ángulo de acá es igual a este? Ok. Carla dice que más o menos los demás. William dice que sí. ¿Hay duda? Eso no se les tiene que... Ajá, sí. ¿Por qué serían igual esos dos, ese ángulo, tanto de la horizontal y de ahí del plano? Ok, muy bien. Ya lo vamos a explicar. Hay diferentes métodos para explicar por qué este ángulo de acá es igual a este de acá. Yo les voy a explicar el que yo comprendo y que me ha servido un montón. Hay otros, por ejemplo, aquí lo tenía a la mano. Este de acá, este enlace se lo voy a pasar por el chat, donde explica también cómo se llega a la conclusión que este ángulo es este mismo, por si lo desean ver después, ahí se los comparto. Les voy a explicar este método que espero les parezca más sencillo. Vaya, por un momento olvidémonos de las fuerzas y todo y concentrémonos en este triángulo rectángulo. Lo voy a llevar hacia acá. Este de acá. Uy. Y aquí 22. Así es, sí. Bueno, le he dado, de hecho, hasta el mismo ángulo. Vale, este de acá es de 22. Si se fijan, este de acá es de 90 grados. Si este es de 90 grados, lo voy a poner en otro color aquí, digamos. Si este es de 90 grados,
Este es de 22 grados, ¿cuánto vale este? Ya voy a ver la idea, Moisés. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 68, muy bien. Voy a poner acá. Vamos a ver aquí lo que dice Moisés. Por el ángulo de inclinación de la superficie, me imagino que era que este ángulo de acá. Entonces, dice, si la superficie tuviera un ángulo de inclinación de 15, sería lo mismo para la aplicación del peso, por lo cual se movería el objeto. Creo que la pregunta, Moisés, no se la comprendo muy bien, es que si este fuera de 15, es que si este fuera de 15. Sí, es lo mismo, ya lo vamos a ver. Sí, exacto, es lo mismo, ya vamos a ver por qué. Vale. Eso no se les tiene que olvidar. No hay problema, Moisés. Eso es importante. Cada vez que hagamos un análisis de fuerza en un plano inclinado, este ángulo es igual a este. Si aquí es 30, aquí va a ser 30. Si aquí es 50, aquí va a ser 50. Preguntan, ¿pero por qué? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vale, ya quedamos, ¿verdad? Que este de acá es este de acá. Si este vale 22, este vale 68. Vale, eso tengámoslo presente. Aquí, por fines ilustrativos, por decirlo así, hemos puesto el eje X en el centro de la caja, pero realmente el análisis es que este eje iría aquí. Pero si se fijan, si extendemos, lo voy a hacer acá solo para que lo vean. Este de acá termina acá. Así que este ángulo, de hecho, lo voy a poner acá. Si se fijan, la inclinación con respecto a este plano horizontal es de 22 grados, así que este ángulo de acá es de 22 también. Este teta es igual a este. Bye. Vamos a quitar esto. Es solo para que vean que son los mismos triángulos. Ahora, ¿qué pasa si yo corto acá? Digamos, ¿qué es el peso? Se sigue formando un triángulo rectángulo. Lo voy a poner acá. En donde este ángulo vale 90 grados. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Lo mismo, 68. Si yo vuelvo a cortar, digamos acá, se forma otra vez y aquí vale lo mismo, 68. Así que es lo que hemos hecho aquí, lo que tenía acá yo. Yo así lo veo, no sé si les funcione. Es este mismo triángulo y lo que hice fue cortarlo de acá. Así que si este vale 22, este vale 90, este tendría que valer 90. Y como dijimos, aquí vale 90, ¿verdad? Aquí vale 90, aquí vale 22, aquí tendría que valer 68. Y como vale 68 para 90, 22. Sí, dependiendo del ángulo que estemos analizando, Héctor. Por eso les decía, ¿verdad? No sé si se logra comprender por qué este 22. Ok, bye. Esta es una forma. Ese les decía que vale 38. Ahora va a depender de un análisis. Si yo vengo aquí, aquí les estoy demostrando cómo es que se ha obtenido este ángulo, pero ustedes lo que pueden hacer es solo analizar y saber que entre el peso y el eje Y, el ángulo va a ser este de acá, y es de 22. Y
respondiendo, ¿verdad? Yo puedo trabajar ya sea con este ángulo de 22 o con este ángulo de 68. Así que, pero por facilidad, lo que se recomienda es que recuerden que este ángulo de acá es igual al ángulo que se forma, como nos decía Héctor, entre el peso y el eje Y. En este video que les tenía por acá, se los explican de otra manera. Hacen un análisis, bueno, aquí está el peso, sacan la componente en Y del peso, la componente en X, y ahí lo ven y comienzan a analizar los ángulos. Lo mismo como les había dicho, que este es el ángulo beta, digamos, este es el ángulo de 30, aquí es el ángulo de 90, solo que aquí comienzan a identificar quién es la hipotenusa, quién es el lado este que está adyacente al ángulo beta, ahí lo pueden analizar y concluyen que este ángulo de acá es este ángulo de acá y que este ángulo de acá es el de 30. Ahí lo pueden analizar, hay diferentes formas, hay muchas formas de llegar a esa conclusión. Así es, esa es la inclinación, ¿verdad? Bien, ustedes pueden tomar diferentes métodos, seguro que se comprendió. Si no lo volvemos a explicar, no hay problema. Alguien que me diga, miren, no lo entendí, lo volvemos a hacer si quieren. Así es, Rafael, correcto. Se podría trabajar con el ángulo de 22 grados o con el ángulo de 68. Yo recomiendo trabajar con este de 22 porque ustedes ya no se tienen que estar preocupando en buscar este otro ángulo. Ya saben que este de acá es este de acá. Pero sí, Rafael, así es. Podría trabajar con el de 68. No recuerdo, Carmen, en qué ejercicio era, pero la idea es de que siempre este ángulo lo mantengan igual. Ah, me imagino que la metodología para resolver los problemas, sí, ¿verdad? Es de hecho la que vamos a utilizar ahorita. Bye. Una vez hemos identificado que este ángulo es este mismo, vamos a sacar las componentes del peso. Si se fijan, el peso tiene una componente con respecto al eje Y. Lo voy a colocar ahorita. Bueno, ya que está así, voy a colocar la componente en X. Las voy a poner de otro color para que las identifiquemos. Esta es la componente en X. Yo voy a trabajar, Rafael, con este ángulo de 22. Les dejo de tarea, ok, no hay problema, Daniela. Les dejo de tarea de que ustedes trabajen con el ángulo de 68 y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Y aquí está la componente paralela al eje Y. Ok, Daniela, pero no sé si hemos comprendido lo que estábamos trabajando ahorita. En conclusión, que este ángulo es igual a este, entre el eje Y y el peso. Anteriormente estábamos demostrando por qué este ángulo era de 22. Vaya. Lo que voy a mostrarles ahorita es algo que a veces puede dar confusión. Lo que voy a hacer es como que voy a cortar este triángulo rectángulo que hemos formado y me lo voy a traer para acá. Sé que algunos esta parte es como que ya la entendimos, pero sí es importante que quede bien claro. Acá iría WX. Y esta sería W.
Este es el ángulo de 22. Vaya. Ojo con lo que voy a explicar ahorita. Ah, aquí se me olvidó. Para que no los confunda. Le puse otro color. W. Y este es el ángulo de 22. Vaya. Vamos a plantear las funciones trigonométricas. Si yo pusiera aquí el seno de 22, que es este ángulo de acá, recuerden que es opuesto sobre hipotenusa. Si lo planteamos para este triángulo, que si se fijan, este de acá es este de acá, WX es el opuesto o la componente en X, así que me quedaría WX entre la hipotenusa, que sería W. Despejando me queda este W, pasa al otro lado a multiplicar y me queda W por el seno de 22 igual a WX. ¿Qué es lo nuevo que hemos puesto en este ejercicio? Y que tienen que tener mucho cuidado cuando se trabaje con este ángulo, que ahora la componente en X es opuesta al ángulo y por tanto va a ser W seno del ángulo. En el caso de la componente en Y, como es la adyacente al ángulo, va a ser W coseno del ángulo. Si recuerdan en los vectores cuando estuvimos trabajando, generalmente nos quedaban que las componentes X era la paralela al eje, bueno, la componente en X era la adyacente al ángulo y la componente en Y era la opuesta. Entonces nos quedaba que para la componente en X usábamos coseno y para la componente en Y usábamos seno. Pero en este caso cambia. Permítame un segundo. Ok. Se lo voy a poner de esta otra forma, también para que lo vean, que es lo mismo. Este es WY. Este es WX. Y uy, este es el peso, para que lo vean también. Y este es el ángulo. Bien, aquí quizás se lo voy a poner más adecuado al dibujo y es que el peso siempre va hacia abajo. Quizás se ve como inclinado por cómo lo estaba poniendo, pero para que lo vean mejor. Lo voy a poner así para que se comprenda. Este es el peso
Y acá va así. Aquí. Yo voy a responder su pregunta, William. Aquí. Esta es la componente en Y. Es lo mismo, solo me he traído el peso, pero tratemos que quede lo más parecido. Aquí es la componente en X. Y aquí está el 22. Vaya. Ahí está. Como les decía, la componente en X es la opuesta al ángulo y la componente en Y es la adyacente al ángulo. Aquí casi no se ve que es de 90 grados, pero es por las dimensiones, pero recuerden que aquí se forma un ángulo de 90. Lo único que he hecho es traerme este triángulo rectángulo para acá. Bien. Ahora veamos la pregunta que nos hacía William. ¿Cómo saber en qué momento cambian las componentes? En la configuración que quede, William. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos trabajado, lo voy a poner de otro color, quizás en negro, si hubiera trabajado con este ángulo, quizás en gris lo voy a poner. Si hubiera trabajado con este ángulo, que es de 68, aquí si se fija, este es el peso. Esta componente la voy a poner más delgadita. Esta componente del peso me hubiera quedado acá. Me hubiera quedado acá. Aquí sería WX y aquí sería WY, que era lo que nosotros hemos estado viendo. Aquí lo que cambia, William, es que generalmente nosotros trabajamos el ángulo con respecto al eje X. Y ahí es donde se cumple que WX es adyacente al ángulo y es coseno. Y que WY es opuesta al ángulo y por tanto se utiliza seno. Pero en este caso estamos trabajando con el ángulo adyacente al eje Y y por eso es que WX es opuesto. No sé si se ha comprendido esa parte. O sea que si digamos, y yo trabajara con el ángulo de 68 grados, ahí podría usar como normalmente se Así es, usa con los vectores, ¿verdad? Como nos había enseñado con los vectores, ¿verdad? así es, Pero en este caso, como estamos trabajando directamente del eje Y, entonces es donde cambia. así es, Ah, Rafael. perfecto. Excelente. ¿Se comprendió esa parte para los demás? Ok, vaya, más que todo quería hacer énfasis que este WX ya no es W coseno del ángulo por la configuración que nos ha quedado el peso. Vaya. Ahora sí, vamos a regresar al ejercicio que es el análisis de fuerzas. Voy a comenzar con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Hoy está muy bonito. Sumatoria de fuerzas en el eje. Bueno, quizás comencemos. Sí, está bien, con el eje X. Vamos a tomar que como se está moviendo hacia abajo va a ser positivo, así que nos quedaría acá. La sumatoria de fuerzas, en este caso, como nos decía la compañera Carmen, ¿verdad? Hay una aceleración que se está presentando porque hay un cambio de velocidad. Analizamos en el eje X, que es donde se está dando el movimiento, y va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, si vemos en el eje X, la única fuerza que se está presentando es la componente en X del peso. Es la única, que es la que va en esta dirección.
Así que la vamos a colocar y nos quedaría que Wx o la componente en X del peso es igual a la masa por la aceleración. Y ahora sabemos que Wx, en este ejercicio no vamos a analizar la fuerza normal, ya lo vamos a ver por qué. Nos quedaría que Wx, vamos a sustituir eso que teníamos acá, que ya lo demostramos de dónde sale, va a ser igual a W por el seno de 22. Y esto es igual a masa por aceleración. El peso es igual a masa por gravedad por el seno de 22. Y eso es igual a masa por aceleración. Se va masa con masa y me da que la gravedad por el seno de 22 es la aceleración, así que sería 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 22. ¿Cuánto les da eso? Revisemos ahí, Rafael, no sé si se le fue. Ajá, ok. Las unidades, muy bien, ¿verdad? Sería 3.67 metros por segundo cuadrado igual a la aceleración. Y esa es la respuesta. Respondiendo a la pregunta, creo que de William, si se fija, ya no es necesario hacer la sumatoria de fuerzas en Y, porque al solo analizar el eje X, ya encontramos la aceleración, que era la pregunta que nos hacía en el literal A. Determine la aceleración del bloque conforme éste se desliza por el plano. Porque también es importante ese análisis porque la caja solo se está moviendo en el eje X. Si se estuviera moviendo en el eje Y, estaría como así, como oscilando. Y en ese caso sí hubiera una aceleración en el eje Y, pero en este caso solo es en el eje X el movimiento. No sé si estamos bien, William. Si hubiese habido la fuerza fricción, la hubiéramos tenido que incluir. De hecho, eso va en el siguiente problema. Pero en este caso, como es una superficie lisa, no se incluye. Bien, ya encontramos el literal A, que era la aceleración. Buenos días, Leslie. Ahora vamos con B. Si el bloque parte del reposo a 12 metros arriba, o sea que de acá hasta acá son 12 metros del plano desde su base, ¿cuál sería la rapidez del bloque cuando el bloque llegue al fondo del plano inclinado? Bien, ya tenemos la aceleración. Nos dice que parte del reposo y que la distancia que recorre es de 12 metros. Aquí se mezcla un poco lo de cinemática con, con dinámica. Ya tenemos la aceleración, parte del reposo y se mueve una distancia de 12 metros. ¿Cómo podríamos encontrar la velocidad final? Para ser específicos, ¿qué ecuación de cinemática utilizaríamos? Sabemos que se está moviendo con una aceleración, o sea que sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok, dice por acá Carmen esta ecuación, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Tenemos tiempo? No, tendríamos como que calcularlo. Hay otra ecuación más sencilla. En el aspecto que ya solo nos permite sustituir las variables que tenemos. Ahí en Google, búsquenla. Por ahí, Carmen, ¿de dónde sacó esa? Por ahí anda. Muy bien. Que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces
la aceleración por el desplazamiento. Esta griselda no estaría aplicándose porque ya es específico cuando un objeto está en caída libre, porque aquí está hablando de la gravedad. Aquí esa es la ecuación general para un objeto que se mueve en una superficie recta, por decirlo así, o está realizando un movimiento rectilíneo. Si nosotros lo vemos, el plano está inclinado, pero con respecto al plano, el objeto se está moviendo de forma recta, ¿verdad? Así que aquí nos quedaría que la velocidad inicial es igual a 0, o sea que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Sería igual a 2 veces la aceleración, que ya la habíamos encontrado, que es 3.67 metros por segundo cuadrado, por el desplazamiento que dice el problema, que es de 12 metros. ¿Cuánto les da esta velocidad? Ok. 9.38 metros por segundo cuadrado. Excelente. Bien. Aquí es importante analizar un aspecto y es el hecho de que no hay que descartar todas las ecuaciones que hemos visto anteriormente porque sí las podemos utilizar. Aquí nos pudieron haber pedido que nos dieran la aceleración y el tiempo, cuál era la velocidad final, o que nos daban la velocidad final a la que llegaba y el tiempo y encontráramos el desplazamiento. Así que no descarten todo. ¿No le dio eso, William? Vaya, vamos a ver. Por aquí tenemos la calculadora. Tengo esta a la mano, creo que no es la que habíamos trabajado, pero nos puede servir. 2 por 3.67 por 12. Nos da esto. Ah, ok. Ahora le sacamos raíz a eso. Uy, ahí está. Nos da 9 puntos. Aquí le da el 5 que me daban por ahí. Va a depender, ¿verdad? De los decimales con los que trabajemos. Aquí nos dio, bueno, si pusieron todos los decimales y este valor les tendría que dar esto. No sé, creo que Griselda fue la que me dio este valor. Revisemos ahí si les da. Ok. ¿Preguntas hasta el momento de este ejercicio? Ok. Estamos bien, William. ¿Preguntas? Un gusto, William. Hoy sí, hoy vamos con el siguiente. Vamos a ver si es este. Hoy sí, ¿verdad? Lo que me decían de las fuerzas de fricción. Este le hemos subido un poquitito el nivel al problema porque ya lleva una polea y otro objeto acá, pero sí es muy interesante. Dice, suponga que el coeficiente de fricción cinética entre la masa A y el plano inclinado en la figura 5-38, mu K, es igual a 0.15 y que la masa A y la masa B son iguales a 2.7 kilogramos. Conforme MB se mueve hacia abajo, determine la magnitud de la aceleración de MA y de MB, dado que θ es igual a 34 grados. B, ¿qué valor mínimo de mu K hará que el sistema no se acelere? Bien, vamos a sacar los datos. Entre los datos que nos dan es que la masa A es igual a la masa B y es igual a 2.7 kilogramos. Y que el coeficiente de fricción cinético
es de 0.15. Bien, aquí introducimos una nueva fuerza, que es la fuerza de fricción. Hay dos tipos de fuerza de fricción, que es la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción cinética entra en acción, por decirlo así, cuando el objeto está en movimiento. Y la fuerza de fricción estática, como su nombre lo dice, actúa cuando dos objetos están en reposo. Bien, es bien importante que tengan cuidado con eso porque algunos problemas pueden tener trampa y les pueden dar los dos coeficientes, el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético. Y usted tiene que identificar si el sistema o el objeto se está moviendo, va a calcular, ya sea que se esté moviendo a velocidad constante o con aceleración, va a calcular la fuerza de fricción cinética. Si el cuerpo está estático, usted va a calcular la fuerza de fricción estática. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado porque puede haber un error en seleccionar qué coeficiente vamos a trabajar. En este caso, el sistema se está moviendo, así que de entrada solo les dan el coeficiente de fricción cinético. Bien, otro aspecto también, ¿verdad?, que no está de más mencionar. Así es, ¿verdad, William? Que la fuerza de fricción cinética es menor que la fuerza de fricción estática. Eso lo podemos comprobar en la vida diaria. Es más difícil comenzar el movimiento de una caja que mantenerlo en movimiento, ¿verdad? Repito, la fuerza de fricción cinética es menor a la fuerza de fricción estática. Sí, bueno, no entendí muy bien, Carmen. Pero lo que les decía, la idea era que era más fácil mantener el movimiento que comenzar a moverlo, ¿verdad? Bien. No sé si hay preguntas hasta el momento de todo lo que he mencionado. Bien. Lo primero que dije, vaya, lo que les dije es que habían dos tipos de fuerzas de fricción. Así está la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción cinética se aplica cuando el objeto está en movimiento y la fuerza de fricción estática es cuando está en reposo. En los problemas de los videos y en la parte teórica les explican que la fuerza fricción en general es la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Pero va a depender, les decía que tenían que tener mucho cuidado, porque si es la fuerza de fricción cinética, va a ser la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinética. Si es la fuerza de fricción estática, que vamos a representar como F sub Fs, de static en inglés, va a ser la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Y que en algunos problemas tienen que tener cuidado, porque les van a dar los dos coeficientes, el estático y el cinético. Y ustedes tienen que identificar si se está moviendo, van a calcular la fuerza de fricción cinética. Y si está estático, van a calcular la fuerza de fricción estática. En este problema se facilita porque solo nos dan un coeficiente, que es el coeficiente de fricción cinético. No sé si estamos bien, Carmen. Vaya. Creo que la pregunta de William era orientada si este sistema se está moviendo. Dice, conforme MB se mueve hacia abajo, o sea que si hay movimiento, determina la magnitud de la aceleración de MA y de MB. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿La masa A hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia la parte superior del plano inclinado o hacia la parte inferior del plano inclinado? William dice que hacia abajo del plano inclinado. ¿Qué opinan los demás? Yo lo pienso de que no se está moviendo ya que ambas tienen el mismo peso. No necesariamente. Ujú.
Vean lo que dice aquí el problema. Suponga que el coeficiente de fricción entre MA y el plano inclinado en la figura, y les da el valor de 0.15, que masa A es igual a masa B. Dice acá, conforme MB se mueve hacia abajo, determine la magnitud de la aceleración de MA y de MB. Aquí ya les está diciendo, conforme MB se mueve hacia abajo, o sea que este MB se está moviendo hacia acá. Ya el problema nos da esa restricción. Que analicemos conforme MB se mueve hacia abajo. ¿Qué sentiría MA? Que lo están jalando, ¿verdad? Así que se estaría moviendo hacia arriba. Muy bien. ¿Estamos bien con eso? Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, pero si es en ese caso, debería de haber como una fuerza que jale también, porque la fricción estaría en contra de MA. Así es, sí. Entonces, sería como que también hay una fuerza que jala a MB y por eso iría hacia arriba. Ajá. MB. No, MB va hacia abajo. Ajá, MB va hacia abajo, pero MA hacia arriba, pero no solo el peso, con el peso no se movería MA, sino que tuviera que haber otra fuerza como que los esté jalando a los dos. Ya lo vamos a analizar, pero muy buena observación. Aquí acuérdense que MA está teniendo esta tensión de acá. Ya lo vamos a analizar, ya vamos a hacer el diagrama de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre para que veamos qué fuerzas están involucradas. Bien, por la configuración que nos está dando y la restricción que nos dice el problema, que analicemos conforme MB se mueve hacia abajo, determina la magnitud de la aceleración. De entrada nos está pidiendo una aceleración, tiene que haber, o sea que sí hay un movimiento. Lo que sí tenemos que hacer la analogía es identificar que si este se mueve hacia abajo, esta polea lo que hace acá es cambiar la dirección. Es importante saber que las poleas y las cuerdas no tienen masa, pero si está hacia abajo, la fuerza que ejerce el peso de MB, ya vamos a ver que esta tensión se transmite acá y lo que hace es levantarla. Si, digamos, ustedes cortaran esta cuerda de acá, la caja MA se iría hacia abajo, se deslizaría. Pero, ¿qué es lo que está evitando que se deslice? Esta tensión de acá. Y como está planteando, se está moviendo hacia abajo, entonces va a jalar a MA. Bien, ya vamos a analizar todas esas variables que decía William, ¿qué fuerza es la que está haciendo que se mueva hacia arriba? Ya lo vamos a ver. Bien, ¿qué fuerzas están presentes? La más importante quizás, porque es nuestra guía, la fuerza normal. También el peso, muy bien. Lo voy a poner acá. Aquí está. Uy. La fuerza normal es mi guía para colocar el eje Y. Colocamos el eje X. Muy bien, ¿verdad? Ahí nos decían las otras fuerzas. Muy bien. Aquí está el eje Y, el eje X. Y vamos a colocar las fuerzas. El peso, ¿verdad? Como decían,
que va hacia abajo. De ahí está otra fuerza. Que es la que esta cuerda ejerce sobre la caja, que es la tensión. Vamos a ponerla acá. Y la otra fuerza que mencionaban, que es la fuerza fricción, ¿verdad? Haciendo mucho énfasis en que la fuerza fricción va contraria al movimiento. Estamos diciendo que la caja A se va a mover hacia arriba, así que la fuerza fricción debería ir hacia abajo. Aquí iría la fuerza de fricción. Y como decía por acá Rafael, tiene que ser la fuerza de fricción cinética, porque se está moviendo el sistema. Vaya. Otro aspecto que no se nos tiene que olvidar, que lo voy a poner otra vez de otro color, son las componentes del peso. Pero antes les hago la pregunta, ¿este ángulo de acá cuánto vale? Este ángulo. 34, muy bien. ¿Qué es este ángulo de acá? Bien. Aquí no me va a quedar tan perfecto el ángulo, pero solo es de guía para que la veamos. Que este es WX. Y este es WY. Vale. Ya tenemos todas las fuerzas que están presentes. La tensión, la fuerza de fricción, el peso que tiene sus componentes en Y, componentes en X y la fuerza normal. Bien, voy a comenzar analizando este bloque A, que es el que ya le saqué todas las fuerzas. Bloque A. Estamos resolviendo ahorita el literal A que nos pide la aceleración. Bien, voy a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a tomar hacia arriba positivo. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 o a masa por aceleración. Ojo, en Y. 0, exacto, así es Leslie y William. ¿Por qué? El objeto se está moviendo en el eje X, como les decía anteriormente, que era el caso que estábamos viendo en el otro ejercicio y en este se mueve así, pero está pegado a la superficie, o sea que en el eje Y no se está moviendo, en el eje X sí se está moviendo, ¿verdad? Aquí paralelo a la superficie. Si se estuviera moviendo en el eje Y, estuviera como levitando, saltando en los dos ejes, pero acá está fijo al plano, no hay movimiento en el eje Y. No, el ángulo es 34. Acá es 34, dado que teta, este teta de acá, es 34. No sé si estamos bien, Miguel. Este ángulo de acá sería 90 menos 34. Que es 56. Ajá, este ángulo de acá. Pero el que les decía, entre el eje Y y el peso, este ángulo es este mismo. Sí, Leslie, nos decía que tenía una pregunta. Buenos días, Inga. No sé si me Buenos escucha. días. Sí, mejor será algo así. Es que en Ajá. el ejemplo 7, creo, que era casi igual que ese,
para sacar como que la positiva de la, le ponen la flechita y le ponen positivo en la ecuación. Salía que tenía un ángulo de 37 grados, pero no sé cómo sacaron ese ángulo. O sea, no me quedó muy claro. Ah, ok. Veamos el problema. Ah. Bueno, si gusta, terminemos este ejercicio. Bueno, es que no sé si nos va a quedar chance. Terminemos este ejercicio, pero es el ángulo que se forma. Sí, tendríamos que verlo. Permítanme, lo vamos a ver ahorita. No recuerdo ese problema, veámoslo. Problema 7 me dijo, ¿verdad? Pero era de los ejemplos que ustedes explicaban, de los videos. Aquí estaba, en esa parte de acá. Ajá, el ejemplo 7, Vamos a ver. pero estaba arriba de eso. No me agarra el video. No sé por qué. Bien, si gustan, terminemos este problema y después nos quedamos viendo ese de ahí. En lo que carga, porque está como lento. A ver. Ah, pero creo que es arriba de ese. Los ejemplos anteriores. Ah, ok. Ah, este. Ajá. Ah, ok, ya le entendí la idea. Vamos a ver, tal vez carga. Bien, no sé si se alcanza a ver. Sí. Vaya, permítame que está como teniéndose. Es por la configuración. Bien, si se fijan, me voy a traer quizás esta imagen para que la vean. Ya vamos a regresar a este ejercicio. Se los voy a mostrar acá. Vamos a ver aquí, vaya. Si se fijan, se forma este de acá. Este de acá. No me salía tan perfecto ahí. Y quizás lo ven aquí mejor. Este de acá. Pero que siento que no se ve con esos colores. Vaya aquí. Este de acá. A lo mejor con la regla. Es este de acá. Solo que aquí no queda tan así. Y acá. Uy.
Vale. Este ángulo es este de acá, de 53. Este de acá es de 90. ¿Cuánto tendría que valer este de acá? ¿63? 63. Muy bien. Esa es una forma de verlo. Si se fijan, el eje Y con respecto No, al... 37 es. Ah, perdón. Ok. 37. ¿Hoy sí? ¿A todos les dio 37? Ok, vale. Este es 37, este es 53, aquí es 90. Olvídense de este ahorita, solo estamos formando este triángulo. Así que si se fijan, el eje Y con respecto a la horizontal, el ángulo que forma es 53. Y es por eso que nosotros ponemos acá el 37, porque estamos haciendo el análisis de la fuerza normal, bueno, mejor dicho, del eje Y con respecto a esta horizontal. No sé si me di a comprender. Vale, entonces en base a eso, ¿qué ángulo sería acá? Solo que el ángulo era de 30 y cuánto, solo que en el ejercicio decía 34. Este ángulo de tendría acá, 56. ajá, de 56. Así que tenemos que tener cuidado. Aquí se ve bastante bien en esta imagen. Hay un ángulo de inclinación del eje Y con respecto a la horizontal y un ángulo de inclinación con respecto al eje X y la horizontal. Aquí esta guía solo me dice todos los, digámoslo así, las fuerzas que estén con esta inclinación hacia arriba van a ser positivas. No sé si hay alguna pregunta más sobre esto. Bien, pero muy buena pregunta, Leslie. Muy bien, la felicito. Yo por eso, como le digo, solo a veces solo pongo que hacia esta dirección van a ser los positivos. Ok, vale, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Decíamos que iba a ser igual a 0, porque no se está moviendo en el eje Y. Bien, ahora veamos qué fuerzas están actuando en el eje Y. Está actuando la fuerza normal y está actuando el peso, pero en la componente en Y. Así que me quedaría la fuerza normal menos la componente en Y del peso, y esto es igual a 0. La fuerza normal es igual a la componente en Y. La fuerza normal va a ser igual a mg por ¿cuánto? Es la componente en Y. Aquí está. Mg por... No. Aquí estamos. La componente en Y, ajá, recuérdense que es el peso, quizás lo voy a poner así para que lo vean, el peso por el coseno de 34, porque es adyacente. Muy bien, así es. Carla, Carmen, Leslie, William y Rafael. W coseno de 34. O sea que la fuerza normal va a ser igual a la masa que nos dice el problema, que es de 2.7 kilogramos por la gravedad por el coseno de 34. ¿Cuánto le da la fuerza normal? Como estamos analizando A, quizás le voy a poner aquí el peso de A, el peso de A, el peso de A. Muy bien. 21.9 Newton. Vale.
Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿A 0 o masa por aceleración? Muy bien, va a ser igual a la masa A por la aceleración. Vamos a poner que las fuerzas que estén hacia arriba van a ser positivas. Aquí sería el ángulo de 34. Bien. ¿Qué fuerzas están actuando? Quizás lo voy a hacer más para acá. Ajá, muy bien. Estaría la tensión. Casi, Carmen, le falta una, que no se nos olvide. La tensión, la fuerza, fricción y ¿qué otra? La componente en X del peso. Nos quedaría como hacia arriba positivo sería tensión menos la fuerza fricción cinética menos el peso o la componente en X del peso. Muy bien, Leslie. Esto va a ser igual a masa por aceleración. La tensión no la conocemos todavía, solo lo vamos a plantear. La fuerza fricción cinética decíamos que era la fuerza normal por el coeficiente de fricción menos el peso, que sería la masa A por la gravedad. Aquí sería seno de 34. Y eso es igual a masa A por aceleración. La fuerza normal ya la conocemos, que es justo la que acabo de encontrar, 21.9 newton por el coeficiente. Me decía el problema que el coeficiente vale 0.15. Menos la masa, que es de 2.7 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado por el seno de 34. Y esto es igual a la masa, que es de 2.7 kilogramos por la aceleración. Vamos a irlo haciendo despacio. 21.9 por 0.15, ¿cuánto les da? Entre más decimales, mejor. Voy a tomar este valor que me dan por acá. Revisemos. ¿A todos les da lo de Leslie? A Rafael le da negativo. Ajá, sí, ¿verdad? Por el signo menos. Veamos. A mí me había dado diferente. Comprobemos. 21.9 por 0.15. 3.285 newton, ¿verdad? Muy bien. Ahora, 2.7 por 9.8 por el seno de 34, ¿cuánto les da? Acuérdense que aquí es el signo negativo, pero de fórmula. Ok, 14.796 newton. Igual a 2.7 kilogramos por la aceleración. Vaya. 3.285 más 14.796, ¿cuánto les da? Es como que sumen los dos negativos, valga la redundancia de eso, que están sumando dos cantidades que ambas son negativas, o sumen este con esto y al final le agreguen el signo negativo. ¿Ok? Sería 18.081 newtons igual a 2.7 kilogramos por la aceleración.
Bien, esta va a ser nuestra ecuación 1. Porque nos falta calcular la tensión. Bien, hasta aquí nos hemos quedado. Ahora vamos a hacer el análisis del bloque B. Poner por acá. Ok, ¿qué fuerzas están presentes en el bloque B? Ok, gracias Rafael por los valores. La normal, ¿seguros? Leslie dice la normal. ¿Será que está la normal presente? ¿Por qué no está la normal? ¿Qué opinan ustedes? Porque no está en una superficie. Muy bien, así es. Esta masa de acá tiene una tensión. Sería hacia arriba. Y como me decían, el peso. WB. Bien. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Lo que les decía en la clase anterior, ¿verdad? Tienen que analizar el movimiento. Como se está moviendo hacia abajo, voy a tomar que hacia abajo, en este caso, va a ser positivo, porque sí hay aceleración y hay movimiento. Bien. ¿Esto sería igual a cuánto? ¿A 0 o masa B por aceleración? Muy bien, masa B por aceleración. ¿Qué fuerzas están presentes? El peso y la tensión. Sería menos la tensión más WB es igual a la masa B por la aceleración. Despejamos porque yo necesito, voy a hacer una igualación para las ecuaciones, necesito encontrar a la tensión en función de estas variables para sustituirla en la ecuación 1, que es esta de por acá. Así que voy a despejar. Despejada, ¿cómo me quedaría la tensión? Lo voy a ir haciendo aquí paso a paso. Me quedaría WB. Ok. Primero, Carla, si el sistema estuviera en reposo, que es la primera ley de Newton, o se mueve a velocidad constante, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Repito, si el sistema está en reposo o se mueve con velocidad constante. Es la primera ley, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero si el sistema se está moviendo con aceleración, como es en este caso, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración. Esta caja de acá se está moviendo en el eje Y con una aceleración y por eso lo planteé. No sé si estamos bien. Podríamos sacar factor común. Aquí vamos a sustituir los valores porque ya los conocemos algunos. Bien, tengo el peso, mv por A. Cabal, no es que tanto de que esté en reposo, sino que el objeto, Carla, en el eje Y no se está moviendo, solo se está moviendo en el eje X. Si se estuviera moviendo en el eje Y, la caja fuera así, como oscilando, tanto en eje X y en eje Y. Pero en este caso solo se está moviendo en el eje X. Ajá, y en el eje, en el caso de la masa B, esa sí se está moviendo en el eje Y. Ok. Bien, entonces me quedaría peso B menos masa B por aceleración. La tensión pasa al otro lado, positivo. Como decía la compañera, podíamos sacar de factor común la masa, pero lo voy a sustituir para que sea más fácil. Sería masa B por gravedad menos masa B por aceleración y eso es igual a la tensión. La masa B dice que son iguales para ambos valores o ambos bloques, sería 2.7 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado menos 2.7 kilogramos por la aceleración y es igual a la tensión. 2.7 por 9.8, ¿cuánto le da?
Ok. 26.46 newton menos 2.7 kilogramos por A es igual a la tensión. Esta es nuestra ecuación 2. Ahora voy a venir yo, me voy a llevar toda esta ecuación y la voy a sustituir en esta ecuación 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? En donde esté la tensión, voy a sustituir todo esto de acá. Voy a poner en vez de tensión, como les decía, voy a poner todo esto de acá. 26.46 menos 2.7 kilogramos de A. Y aquí me quedaría menos 18.081 newton igual a 2.7 kilogramos de A. Bien. 26, bueno, lo voy a ordenar. Más 2.7 kilogramos de A está restando, pasa al otro lado a sumar. Así que me quedaría 2.7 kilogramos de A. 26.46 menos 18.081, ¿cuánto les da? Ok. 2.7 kilogramos más 2.7. Revisemos ahí, William. Ok, aquí sí es 5.4 kilogramos por A. Ok. Bien. Despejamos. La aceleración. Aquí es como que sustituyamos kilogramo metro sobre segundo cuadrado entre 5.4 kilogramos. Se va kilogramos con kilogramos y me queda que la aceleración es de 8.37, perdón. ¿Cuánto les da 8.379 entre 5 y 4? Newtons, Leslie. Ahí está, ¿verdad? 1.55 metros por segundo cuadrado. Y esta sería la respuesta. Por eso me fui con todas las unidades hasta el final para que vean que efectivamente nos dio metros por segundo cuadrado. Pero ustedes cuando ya estén trabajando los ejercicios pueden omitir las unidades que aquí puse newton, kilogramo, para trabajar solo con los números. Este método que yo les enseño o como yo lo he resuelto, a mí me ha ayudado bastante en el aspecto que voy paso a paso viendo las unidades. Si no me pegan las unidades es que algo está mal en el planteamiento, pero para facilitarlo lo pueden trabajar sin unidades. Bien, este es el literal A. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, ¿sí? Sí, que como que la fuerza de fricción pasó algo desapercibida ¿En dónde? en casi todo el ejercicio. ¿Cómo desapercibida? Como que no le dimos mucha importancia, pues, porque en otros ejercicios que veía en los videos hasta utilizaban una ecuación donde sí nos marcaba más la fuerza de fricción.
Y yo creí que iba a ser así, pero no. Ah, o sí lo utilizamos, ¿verdad? Depende más que todo en que dos sustancias o dos objetos estén en superficie. En este caso, solo el objeto A está sobre la superficie y solo él se ve afectado por la fuerza fricción, pero sí la tomamos en cuenta. Y a lo que quería llegar, que usted me decía, ¿cómo es que se mueve hacia arriba? Dependen de varias variables, ¿verdad? Vale la redundancia. Las variables que vamos a trabajar aquí, si se fija, además de la tensión, está el peso, está la fuerza de fricción. Entonces es una configuración que nos permite que el sistema tenga una aceleración, que era lo que nos dio acá, en esta parte. Omítalo. No sé si estamos bien, William. Sí, muy bien, solo que va bien lento. Sí, vamos despacio para que vean cómo lo vamos desarrollando. Este era el literal A del problema. Ahora veamos el literal B. Dice, ¿qué valor mínimo de μk hará que el sistema no acelere? Bueno, vamos a llevar quizás todo esto de acá. Ok. Me voy a llevar esto de acá porque es un nuevo literal. Dice, ¿qué valor mínimo de μk hará que el sistema no acelere? ¿Qué significa que el sistema no acelere? Que se esté moviendo, pero con velocidad constante. Y aquí era una de las preguntas que me hacían, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se está moviendo con velocidad constante o está en reposo? Todas las sumatorias de fuerzas que hagamos van a ser igual a 0. Bien, voy a comenzar y voy a poner que estamos resolviendo el literal B. Voy a comenzar con el análisis de la sumatoria de fuerzas. Voy a tomar que hacia acá va a ser positivo siempre, va a ser el ángulo de 34. La sumatoria de fuerzas en X, solo que ahora va a ser igual a 0. Ya no hay una aceleración, pero sí es importante ver que se está moviendo. Bien, va a ser el mismo planteamiento que teníamos, que hacia arriba son positivos, tenemos la tensión, menos Wx, menos la fuerza fricción cinética, y esto es igual a 0. Tenemos nuevamente, aquí lo voy a plantear diferente para que vean otra forma también de resolver los problemas. Estos dos términos pasan al otro lado, positivo, solo los voy a dejar indicados, que va a ser la masa A por la gravedad por el seno del ángulo. Ese va a ser la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Bien, ahora hay otro aspecto. La fuerza normal, podemos hacer el análisis si desean, pero se vuelve a cumplir como en la vez anterior, que teníamos que hacia acá va a ser positivo. Teníamos el ángulo de 56. La sumatoria de fuerzas en Y, nuevamente, vuelve a ser igual a 0. Está la fuerza normal menos la componente en Y del peso de A. Aquí voy a poner de A. Igual a 0. Tenemos que la fuerza normal es la componente en Y del peso A. Sería igual a la masa A por la gravedad por el coseno del ángulo. Bien. Voy a sustituir eso en esta ecuación. Tenemos que la tensión es igual a la masa A por la gravedad. Quizás la vamos a dejar así para que se vea más fácil. De esta forma. Voy a borrar este pedacito. Me queda la tensión menos masa A por gravedad por el seno de teta menos la fuerza fricción, como les decía, era la fuerza normal por el coeficiente de fricción y esto es igual a 0. Es cinético. Masa A por la gravedad por el seno de teta menos la fuerza normal, que es la que tenemos acá, que es MA G coseno de teta, por el coeficiente. Y esto es igual a 0.
Aquí me faltó ponerlo, que es para el bloque A. Ahora vamos, esa es nuestra ecuación 1, por decirlo así. Nuevamente hacemos para el bloque B. Bien, van a ser las mismas fuerzas, siempre vamos a tomar hacia abajo positivo. Así es, Héctor. Hacia abajo positivo para el bloque B. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos lo mismo, menos la tensión más el peso de W, que va a ser igual ahora a 0. Ojo, ojo con eso, que era lo que me preguntaban por ahí, ¿verdad? En este caso, todo el sistema se está moviendo, pero a velocidad constante, y es la primera ley de Newton. Repito eso, que sí hay movimiento, pero como es a velocidad constante, es la única forma en donde no se acelere. Así que la sumatoria de fuerzas en el eje X, aunque se esté moviendo, lo igualamos a 0. Y también en el eje Y para el bloque B, aunque se esté moviendo, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Solo que ahora la tensión negativa, el peso positivo y despejamos. Tenemos que la tensión es igual al peso de B, que es igual a masa de B por la gravedad. Esa es como nuestra ecuación 2. Nuevamente, lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación 1 y me quedaría, en vez de tensión, voy a poner mg o la masa de B por la gravedad. Me quedaría mb por la gravedad menos este término de acá, que sería masa A por G por el seno de teta menos masa A por G por el coseno de teta por mu K. Y esto es igual a 0. Me dicen el problema que encuentre el valor mínimo de mu K. O sea que lo que me interesa es este mu K. Y lo voy a despejar. Me quedaría mb G menos ma G por el seno de teta. Este otro término pasa positivo. Y me quedaría MAG coseno de teta por mu K. Me sigue interesando mu K, así que lo vamos a despejar. Me quedaría MBG menos MA por la gravedad por el seno de teta. Entre todo este término de acá va a pasar a dividir. Me queda MA por la gravedad por el coseno del ángulo. Y esto es igual a mu K. Ahora vamos a sustituir los valores. La masa es 2.7 kilogramos por la gravedad, que sería 9.8. Bueno, aquí hay algo bien importante. Si se fijan, en todos los términos aparece la gravedad, entonces podemos eliminar gravedad y gravedad. Me quedaría masa B menos masa A por el seno de teta entre masa B por el coseno de teta. Se preguntarán por qué llegué a esta respuesta, porque puede ser que en algún problema no necesariamente les pidan el valor numérico, sino que les den respuestas como estas. Sí, perdón. Gracias. Aquí es masa A. ¿Estamos bien?
Gracias, Carla. Ajá, sin sustituir. Esa sería la ecuación para encontrar el coeficiente de fricción cinético mínimo para que no se mueva con aceleración, o sea, con velocidad constante. Pero como nos piden el valor, solo vamos a ir sustituyendo. Sería 2.7 kilogramos, así es, Leslie, menos 2.7 kilogramos por el seno del ángulo, y el ángulo era del plano, ¿verdad?, que estábamos trabajando, que sería 34. Entre 2.7 kilogramos por el coseno del ángulo, que sería 34, perdón, igual a mu k. Lo voy a ir haciendo despacio, si alguien levantó la mano. Sí, yo que, digamos, usted nos dijo que así pueden ser algunas respuestas, pero ¿cómo podemos practicar esto sin sustituirlo para saber cómo va el orden, así, y no enredarnos? Así como he trabajado este problema, que he planteado las ecuaciones y no he sustituido los números, sino hasta el final. Son problemas bien raro que suceda, pero sí puede pasar, de que les pregunten algo en función solo de las variables. Pero es una forma para mí de practicar, de no ir sustituyendo los números, sino que hasta el final. O sea, yo me pude ir acá sustituyendo cuando era el literal A, sustituyendo las ecuaciones, en las ecuaciones solo las variables, sin números, y hubiera llegado a una ecuación que solo hubiera tenido variables. Pero otra forma que yo les puedo dar así de truco, que cuando, digamos, yo sentía que la ecuación era muy compleja y no llegaba a ninguna respuesta, digamos que ustedes ya plantearon la ecuación y en las opciones búsquenla, sustituyan los valores. Digamos, por ejemplo, yo lo hubiera hecho numérico, digamos acá, ¿vea? Lo hubiéramos hecho numérico, si gustan terminemos, ya les doy esta idea. 2.7 kilogramos por el seno de 34, ¿cuánto les da? Ok, ¿serán Newton, William? 2.7 kilogramos por el seno de 34. Sí, son kilogramos, Carmen, no son newtons, ¿verdad? William, cuidado ahí. Kilogramos. Entre 2.7 por el coseno de 34, ¿cuánto les da? Ok. Y toda esta operación, ¿cuánto les da? Bueno, lo voy a ir haciendo aquí paso a paso para que vean algo bien importante. Si hacemos 2.7 menos 1.5098, me da a mí 1.19. 0.2 kilogramos. Entre 2.38 kilogramos, se van kilogramos con kilogramos. Y ahí está, ¿verdad? Que es el valor que nos da Leslie. 0.53. Hasta ahí dejémoslo. Si se fijan, sin unidades adimensional, que es de esperar de los coeficientes de fricción, que son valores que no tienen dimensiones, son adimensionales. Vaya, el tip que yo les daba. Imagínense que ustedes no se fueron por este método que yo les decía de trabajar con las variables, sino que fueron sustituyendo los números y al final les dio 0.53. Entonces, lo que yo hacía, no sé si les sirva, que es algo bien fácil, que yo iba sustituyendo en las opciones los valores de masa, digamos en este caso, y el ángulo, y el que me diera 0.53. Esa era la respuesta de las opciones, porque, por ejemplo, para darles una idea, ¿cómo es que se desarrollan las opciones? Por ejemplo, A hubiera sido, digamos, masa B más masa A por el seno de teta entre masa A
por el coseno de teta. Ve lo que había cometido yo de error, ¿verdad? Que pusiera masa B más masa A por el seno de teta entre la masa B por el coseno de teta. C, que hubiera sido, digamos, MB coseno de teta entre masa B más masa A por el seno de teta. Y así se van generando las opciones, dependiendo de los posibles errores que pueda uno cometer. Entonces, yo lo que haría es sustituir la masa de A, la masa de B y el ángulo en cada una de estas opciones. Y el que me hubiera dado a mí punto 53, que es el que yo estoy segura que me da a mí la respuesta, esa hubiera seleccionado. Eso me sirvió mucho en mate, que a veces le plantean a uno un montón de respuestas o de opción múltiple, pero en función de las variables. Por eso es importante trabajar este aspecto, porque en varias asignaturas sí trabajan así. Bien, ya no nos alcanzó el tiempo para el otro ejercicio que les tenía preparados, pero se los voy a dejar para que lo trabajen ustedes. Ese es el que vamos a discutir la otra semana, creo que por aquí está. Es muy interesante, tómenle captura e intente trabajarlo. No, este es bien sencillito. Se llama Yancoli, cuarta edición. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si ya le tomaron captura. Muchísimas gracias por su asistencia. No duden en consultar, ¿verdad? Tenía una serie de ejercicios para repartirlos, pero no nos alcanza el tiempo. Traten de trabajar la guía. La próxima semana vamos a ver este ejercicio y los que tengan dudas de la guía. Igual, si tienen alguna consulta, la pueden hacer por correo. Vamos a detener la grabación.